Hoy vamos a descubrir uno de los misterios más fascinantes de la antigüedad. Antes de que Roma se convirtiera en un imperio, una civilización avanzada floreció en la península itálica, dejando huellas que aún hoy nos hacen preguntarnos, ¿quiénes fueron realmente los etruscos? Conocidos por su enigma, cultura y habilidades arquitectónicas, los etruscos crearon ciudades y estructuras funerarias impresionantes que hasta el día de hoy desafían el tiempo. Hola, bienvenidos a Archiculture. Soy Andrei y hoy vamos a hablar sobre los etruscos. Cuando pensamos en Italia antigua, probablemente Roma es lo primero que se nos viene a la mente. Pero mucho antes de que Roma se levantara como una potencia mundial, había otra civilización aquí, una que aún guarda muchos secretos. Los etruscos fueron un pueblo extraordinario que vivió en la región que hoy conocemos como Etruria, abarcando lo que ahora es la Toscana, el norte de Lacio y parte de Umbría. Su cultura prosperó entre los siglos 8 y 3 antes de la Era Común, pero su origen es un auténtico misterio. Algunos creen que los etruscos eran nativos de la región, descendientes de los primeros habitantes de Italia, y que ya estaban aquí antes del siglo 8 antes de la Era Común. Otros piensan que pudieron haber venido del este, tal vez de Asia Menor, debido a ciertas similitudes en su arte y religión. Sin embargo, hasta hoy, su origen sigue siendo uno de los grandes enigmas de la historia. Pero, ¿qué hacía a los etruscos tan especiales? Bueno, no era como cualquier otra civilización. Los etruscos no solo eran buenos arquitectos y guerreros, también eran expertos en el comercio y diplomáticos de primer nivel. Desde sus ciudades fortificadas, comerciaban con los griegos, fenicios y otras culturas del Mediterráneo, importando ideas materiales y, por supuesto, mucha influencia. Aunque su sociedad era algo aristocrática y estaba organizada en ciudades-estado independientes, se mantenían unidos culturalmente y compartían tradiciones religiosas y artísticas que los diferenciaban del resto. ¿Y qué pasa con su idioma? Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Los etruscos tenían una escritura propia que se remontaba al siglo VII antes de la Era Común, pero gran parte de sus textos aún no se ha descifrado completamente. Esto ha hecho que conocer su historia y comprender su cosmovisión sea como armar un rompecabezas sin todas las piezas. Los pocos textos que se han traducido nos hablan de sus rituales, leyes y de un fuerte sentido de la vida después de la muerte, algo que marcó profundamente su arquitectura. De hecho, los etruscos no veían la vida solo como un pasaje fugaz. Para ellos, la vida y la muerte eran parte de un ciclo continuo y creían en celebrar cada momento. Sus frescos, encontrados en tumbas que datan del siglo VI antes de la Era Común, muestran banquetes y danzas, algo que demuestra que veían la vida como algo para disfrutarse al máximo y la muerte como una extensión de esta. Así que, ¿quiénes eran los etruscos? Eran comerciantes, guerreros, arquitectos y artistas, pero sobre todo una cultura llena de misterio. Una civilización que dejó una huella profunda en la historia antigua de Italia y el nacimiento de Roma. Para los etruscos, los templos eran mucho más que edificios. Eran espacios sagrados donde el mundo terrenal se conectaba con lo divino. Construidas desde el siglo VI antes de la Era Común, los templos etruscos tenían una estructura particular, en parte inspiradas en los templos griegos, pero inspiradas a sus propias creencias y estilos de vida. A diferencia de los griegos, quienes buscaban una simetría perfecta, los templos etruscos seguían un diseño más práctico y funcional, caracterizado por un fuerte simbolismo religioso. Los templos etruscos se construían en plataformas elevadas, conocidas como podios, de madera que se imponían sobre el territorio. Solo tenían una entrada en el frente, lo que orientaba a los visitantes hacia el interior, estableciendo un camino específico para acceder a lo sagrado. Esto creaba una separación clara entre lo profano y lo divino, en contraste con los templos griegos donde se podía rodear el edificio. En caso de los templos etruscos, el acceso era exclusivo y controlado, algo que enfatizaba la importancia del lugar y la experiencia religiosa en sí.
El pórtico frontal era una de las partes más distintivas de estos templos, con columnas de madera que sostenían el techo y creaban una atmósfera de solemnidad al entrar. Estas columnas no solo cumplían una función arquitectónica, sino que también representaban simbólicamente la conexión entre la tierra y el cielo, uniendo lo humano con lo divino. Los techos, por su parte, eran especialmente decorativos, cubiertos con azulejos de terracota pintados y estatuas de figuras sagradas, como Hércules o Apolo, lo que añadía un carácter muy personal a estos templos. El Sanctum o cela era el área más sagrada del templo. Los etruscos solían construir templos en 3 celas en lugar de una, como ocurría en el modelo griego. Este detalle arquitectónico respondía a sus creencias religiosas. Cada cela estaba dedicada a una deidad importante en su panteón. Dinia, dios del cielo, ocupaba el centro, mientras que Uni, diosa madre, y Membra, diosa de la sabiduría y la guerra, ocupaban los espacios laterales. Esta disposición en 3 celas era un reflejo de la estructura de su cosmovisión, donde lo sagrado se distribuía en un equilibrio único. Los rituales en estos templos eran solemnes y reservados exclusivamente para los sacerdotes y la élite. Las ofrendas incluían alimentos, objetos de terracota y en ocasiones animales sacrificados, todos ofrecidos a las deidades para mantener su favor. La estructura del templo con una única entrada y celas separadas reforzaba esta atmósfera de exclusividad y misterio en torno a lo sagrado, alejando a los fieles del interior y centrando la atención en el poder del espacio y el acto ritual. El diseño de los templos etruscos, sus materiales y sus decoraciones reflejaban una relación compleja y simbólica con sus dioses, una conexión que luego influiría profundamente en los romanos. Roma adoptaría esta idea de templos elevados y orientados a un solo punto de entrada, adaptando la estructura y estética etrusca y llevándola a nuevas alturas en el imperio. La influencia de los templos etruscos es un recordatorio de que mucho de lo que entendemos como romano tiene raíces etruscas, una cultura que colocó sus deidades y su mundo espiritual en el corazón de sus construcciones. Pero quizás lo más impresionante de la arquitectura etrusca no eran sus templos, eran sus tumbas. Los etruscos tenían una visión de la muerte que integraba a la vida con el más allá, viendo a la muerte no como un final, sino como una extensión de la vida misma. Esta idea se refleja en sus complejas y ornamentadas tumbas. A diferencia de otras culturas antiguas que simplemente enterraban a sus muertos, los etruscos construyeron verdaderas casas subterráneas para ellos, decoradas como si aún fueran a ser habitadas. Las tumbas etruscas, especialmente en lugares como Turquinia y Cerveteri, estaban diseñadas para parecer hogares, con muebles, herramientas y decoraciones que el difunto utilizaría en la vida después de la muerte. Estas cámaras funerarias subterráneas eran enormes y se adornaban con frescos que mostraban escenas de la vida cotidiana, como banquetes y juegos, como si los etruscos quisieran asegurarse de que el viaje al más allá fuera una celebración continua. Incluso había herramientas y armas para los hombres y joyas y tocadores para las mujeres, reflejando roles específicos que llevaban consigo al más allá. La relación de los etruscos con la muerte era completamente única. Creían en un mundo subterráneo donde los muertos seguirían existiendo en una forma de vida paralela. Este concepto los llevó a desarrollar un sistema ritual muy elaborado, donde cada paso, desde el diseño de las tumbas hasta el tipo de ofrendas y sacrificios que se dejaban, tenía un propósito específico. Estas tumbas no eran solo para los reyes o nobles, sino también para personas comunes que podían costearse un entierro así, lo que indica una sociedad donde la muerte era un evento social y un reflejo de la vida. Para los etruscos, el otro mundo estaba literalmente bajo tierra y creían que sus ancestros los protegían desde allí. Esta conexión espiritual y física con la tierra influía enormemente en sus construcciones, tanto que las ciudades, los templos y las tumbas estaban alineados siguiendo el trazado que ellos llamaban la disciplina etrusca. Para ellos, la arquitectura no era solo construir, era una forma de conectar con el universo y perpetuar la vida en todas sus formas.
Así, la arquitectura etrusca no solo era una técnica constructiva, era una filosofía, una declaración sobre cómo vivir y cómo morir. En sus templos honraban a sus dioses, en sus tumbas aseguraban que sus muertos vivirían en un espacio tan acogedor como el de sus hogares. La arquitectura etrusca es una ventana hacia sus creencias, costumbres y sobre todo a la forma en que veían la vida y la muerte como un ciclo interminable. Las ciudades etruscas eran verdaderas maravillas de planificación y arquitectura. Desde el siglo VII antes de la era común, los etruscos desarrollaron centros urbanos fortificados, con una organización bien estructurada y adaptada al paisaje natural. Estas ciudades como Tarquinia, Cerveteri y Veii estaban ubicadas en colinas y mesetas estratégicas, lo que les brindaba una defensa natural contra posibles invasores y una vista panorámica del territorio. Las murallas que rodeaban las ciudades etruscas eran masivas, construidas con grandes bloques de piedra que se ensamblaban sin mortero, una técnica conocida como parejo poligonal. Estas murallas incluían torres y puertas fortificadas, como la famosa Puerta Marcia en Perugia, y aseguraban la protección de la ciudad. El diseño de las murallas no solo tenía un propósito militar, sino también simbólico, marcando el límite entre el mundo exterior y el espacio sagrado de la ciudad, donde habitaban los ciudadanos y las deidades que los protegían. Los etruscos fueron pioneros en la planificación urbana. En sus ciudades implementaron un sistema de calles rectas que dividía la ciudad en cuadrículas, algo que luego los romanos adoptarían en sus propias urbes. Esta disposición urbana, ordenada y funcional, incluía dos calles principales, el Cardo y el Decumano, que se cruzaban en un punto central, creando un diseño geométrico que permitía una circulación eficiente dentro de la ciudad. En este punto de intersección solía ubicarse el foro, el centro de actividad comercial y política, que se convertiría en un elemento esencial en la arquitectura urbana romana. Las ciudades etruscas no solo eran centros militares y religiosos, sino también económicos y artesanales. Contaban con áreas comerciales bien definidas, donde se desarrollaban mercados y talleres. Los etruscos eran reconocidos por sus habilidades artesanales, especialmente en la producción de cerámica, joyería y esculturas de bronce, bienes que luego exportaban a otras partes de Italia y el Mediterráneo. Esta habilidad para el comercio convirtió a sus ciudades en puntos de encuentro cultural, donde intercambiaban productos e ideas con griegos, fenicios y otras civilizaciones de la época. A las afueras de las ciudades etruscas se encontraban las necrópolis, extensos cementerios organizados de manera casi urbana, como si fueran reflejos de la propia ciudad. Estas necrópolis, como las de Cerveteri y Tarquinia, estaban estructuradas con tumbas dispuestas en calles y plazas, replicando la disposición de la ciudad de los vivos. Esto no era casualidad. Los etruscos creían que los muertos formaban una comunidad paralela a la de los vivos, una ciudad que los acompañaría en el más allá. Este concepto de una ciudad para los muertos influenció la arquitectura funeraria romana y simbolizaba la idea de la vida y la muerte como parte de un ciclo continuo. Además de sus murallas y organización urbana, los etruscos fueron innovadores en el uso del arco, una técnica que se convertiría en un pilar de la arquitectura romana. En Volterra aún podemos ver un magnífico arco etrusco que ha perdurado por siglos. Este uso del arco les permitió construir entradas más estables y elegantes en sus murallas y estructuras. Los romanos adoptaron y perfeccionaron esta técnica, llevándola a su apogeo en construcciones monumentales como los acueductos y coliseos. La influencia de las ciudades etruscas en la arquitectura y planificación urbana romana es innegable. Elementos como la cuadrícula urbana, la importancia del foro y el uso del arco se integraron en el desarrollo de las ciudades romanas por todo el imperio. Roma no solo heredó técnicas constructivas, sino también una visión urbana que fusionaba el espacio sagrado y funcional en sus ciudades. En muchos sentidos, los etruscos pusieron las bases para el esplendor urbano romano que vendría después.
Las ciudades etruscas, con sus murallas imponentes, sus calles ordenadas y su simbolismo espiritual, fueron un modelo de organización urbana que Roma adaptaría y expandiría. Los etruscos no solo construyeron ciudades, construyeron un legado que perduraría en la historia y en la forma en que entendemos el concepto de ciudad en el mundo occidental. Un legado que sigue vivo en las calles y ruinas de Italia, y que aún nos conecta con el misterio de esta civilización antigua. Cuando pensamos en Roma, solemos imaginar un imperio poderoso y eterno, pero lo que muchos no saben es que en sus comienzos, Roma era una pequeña ciudad influenciada en gran medida por los etruscos, sus vecinos y en muchos sentidos, sus maestros. La relación entre los etruscos y Roma es fundamental para entender cómo se originaron muchas de las características que luego definirían a la civilización romana. Entre los siglos 8 y 6 antes de la Era Común, Roma estaba rodeada de ciudades etruscas y fue gobernada por reyes de origen etrusco. De hecho, algunos de los primeros reyes de Roma, como Tarquinio Prisco y Tarquinio el Soberbio, fueron etruscos. Estos reyes trajeron consigo conocimientos avanzados en arquitectura, ingeniería y rituales religiosos, elementos que se integraron profundamente en la cultura romana. Bajo su influencia, Roma comenzó a transformarse, dejando de ser una aldea para convertirse en una ciudad en pleno desarrollo. Los etruscos aportaron a Roma conocimientos técnicos que la ayudaron a evolucionar rápidamente. Un ejemplo notable es la construcción de la Cloaca Máxima, uno de los primeros sistemas de alcantarillado de la antigua Roma, que permitió el drenaje de las áreas pantanosas alrededor del foro. Este proyecto monumental fue inspirado por los sistemas de drenaje y control de agua de los etruscos, quienes ya dominaban estas técnicas en sus propias ciudades. La ingeniería etrusca permitió que Roma contara con un sistema urbano avanzado, algo que sería crucial para su posterior expansión. También en el ámbito religioso, la influencia etrusca fue decisiva. Los romanos adoptaron en gran parte el panteón etrusco, integrando deidades como Tinia, Uni y Membra, que luego serían Júpiter, Juno y Minerva en la tradición romana. Los templos romanos primitivos seguían el modelo etrusco, con una estructura elevada sobre el podio y un solo acceso frontal. De hecho, el templo de Júpiter en el Capitolio, uno de los primeros templos monumentales de Roma, fue construido siguiendo el diseño arquitectónico etrusco. La influencia etrusca en Roma no se limitó solo a la arquitectura, sino que también impregnó sus prácticas religiosas y rituales. Los etruscos creían que el destino de la humanidad estaba escrito en los signos de la naturaleza, y sus sacerdotes llamados arúspices eran expertos en interpretar presagios a través de fenómenos naturales, como el vuelo de las aves o las entrañas de animales sacrificados. Esta práctica, conocida como augurio, fue adoptada por los romanos y se convirtió en un elemento central de su sistema religioso y político, especialmente al momento de tomar decisiones importantes. Con el tiempo, los augures romanos adquirieron una gran influencia en la sociedad, un reflejo directo de la visión etrusca de lo sagrado y lo divino. La influencia etrusca también se percibe en la iconografía y el estilo artístico de Roma. Las estatuas de gobernantes etruscos mostraban una pose majestuosa y autoritaria, y este estilo fue adoptado por los romanos para representar a sus propios líderes. Incluso la organización social de Roma en los primeros tiempos refleja una estructura heredada de los etruscos, con una aristocracia poderosa y un sistema de clientelismo. A medida de que Roma crecía en poder e influencia, se distanciaba de sus orígenes etruscos, pero las huellas de esta relación continuaron presentes. Aunque finalmente Roma conquistó las ciudades etruscas en el siglo IV antes de la Era Común, el impacto etrusco fue tan profundo que muchos elementos perduraron, integrándose y adaptándose a la identidad romana. En muchos sentidos, los etruscos plantaron las semillas de lo que sería Roma, dejando un legado que florecería en el imperio más vasto y duradero de la antigüedad.
Así, aunque Roma eventualmente superó y absorbió a la civilización etrusca, los etruscos vivieron a través de Roma en sus templos, en su arte y en sus rituales. La cultura etrusca fue el cimiento sobre el cual Roma construiría su grandeza, una herencia casi olvidada que perdura en el alma de una civilización inmortal. Los etruscos no solo fueron una civilización misteriosa, fueron los arquitectos de un legado que sigue vivo en Roma y en nuestra historia. A través de sus templos, ciudades y rituales, su influencia sigue resonando, recordándonos que a veces las civilizaciones más grandes se construyen sobre los cimientos de aquellas que el tiempo intentó ocultar. Si quieres seguir explorando los misterios y maravillas de las civilizaciones antiguas, no olvides suscribirte, activar las notificaciones y darle like a este video. Déjanos en los comentarios cuál fue tu parte favorita de la historia de los etruscos y a qué otra civilización te gustaría conocer. Nos vemos en un próximo video de Historia de la Arquitectura.